Es lunes y ya sabes lo que significa. Te levantas tempranito, café en la mano y abres el ordenador. Hoy va a ser tu día. Miras la pantalla en blanco del correo como el preso que mira el muro de su cárcel de desempleado. Nada nuevo. Por suerte, tu currículum está listo, o al menos eso crees. Repasas la experiencia, cambias un adjetivo, de creativo a visionario, porque claro, eso marca la diferencia. Borras un logro, añades otro que te acabas de inventar en la ducha y pulsas enviar. Inmediatamente, magia. Recibes un gracias por aplicar que sabe a gracias por alimentar nuestra base de datos. Tu ansiedad es nuestro KPI. Bienvenidos a El Sí Invisible, el podcast donde hablamos de la búsqueda de empleo como si fuera Tinder, deslizando a la desesperada, fingiendo entusiasmo y preguntándonos si de verdad ese perfil tiene foto o es otro bot. Hoy os traigo un tema de verdadera actualidad, la búsqueda de empleo. Un tema que da igual si has pasado por ello, estás pasando por ello ahora mismo o estás a punto de pasar por ello. El caso es que da igual a quién hables, en España, en Estados Unidos, en Middle East o en Asia, todos mis ex compañeros que buscan trabajo dicen lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? Todos los días veo 1000 ofertas de empleo en LinkedIn, pero no me llaman de ninguna. Buscar trabajo se ha vuelto un ejercicio de resistencia psicológica, como aguantar una reunión de feedback a las 7 de la tarde. Primero empiezas con ilusión, actualizas tu portfolio, reescribes tu bio 100 veces, revisas que el currículum no tenga más de 2 páginas, porque Dios castiga la verbosidad, pero tampoco menos de una, que no quieres parecer Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa. Y cuando por fin haces clic en enviar solicitud, sientes esa sensación de cosquilleo en la boca del estómago. ¿Es esperanza o gastritis? Da lo mismo. Hasta que te llega el primer email. Hemos recibido tu aplicación. A veces, si tienes suerte, viene con un solo contactaremos con los candidatos seleccionados. Traducción real. Si no te llamamos, es que ni siquiera le gustas a nuestro bot. Y ahí empieza el silencio. Un silencio que paradójicamente suena a te hemos rechazado, pero como nos cobran por cada email que enviamos y no queremos pagar, pues no te lo decimos. Porque detrás de ese silencio no solo está la falta de respuesta, sino la sensación de que el sistema ya ha decidido quién eres antes de leerte. Cada currículum que enviamos pasa primero por un ATS, Applicant Tracking Software, un sistema que analiza palabras, clasifica, puntúa y descarta. No importa tu historia, ni tu experiencia real, ni cómo eres de creativo. Lo que importa es si tu currículum contiene exactamente las palabras que el algoritmo busca. Ironía del destino. En publicidad nos pasamos la vida tratando de conectar con las personas, pero cuando buscamos trabajo somos datos, no historias. Y eso duele más que un me encanta pero tengo cambios a las 8 de la tarde del viernes. ¿Y en qué se traduce esto? Pues se traduce en que el 75% de los candidatos nunca llegan a un ser humano. Algunos estudios incluso elevan la cifra al 90% para puestos muy solicitados. Eso significa que la mayoría de profesionales ni siquiera tiene la oportunidad de contar su historia en persona. Ese filtro invisible funciona como un juez silencioso, y nosotros no sabemos los criterios exactos que sigue. Lo que sí sabemos es que el algoritmo no miente, pero tampoco entiende. Y en ese punto la eficiencia y la empatía se separan. Mientras intentaba entender toda esta tecnología y complejidad a la altura de Black Mirror, pero sin presupuesto de Netflix, claro, me di cuenta de que igual lo que tenía que hacer era mirar al otro lado del muro, a ver qué pasa allí. ¡Bingo! Lo has adivinado. Me puse en contacto con un experto en selección de personal. Y esta vez
fui yo el que hacía las preguntas. Pues bien, este experto en selección de personal, o como me oirás llamarle muchas veces, recruiter, y cuyo nombre no voy a hacer público porque es un ser humano como vosotros y como yo y no quiero que le friáis con vuestros currículums, por lo menos de momento, pues me contó cómo él ni siquiera ve los cientos de currículos que los candidatos mandan cada día. Cómo intenta mantener la humanidad en un proceso automatizado, pero que el volumen y la presión de los plazos pues oye, hacen casi imposible revisar todo. Pero lo que más me sorprendió fue escuchar su visión de la tecnología y cómo se aplica en el mundo de la selección de candidatos. Y si como yo te estás preguntando qué ve un recruiter cuando abre su pantalla al llegar al trabajo, la verdad es que ve demasiado. Para un puesto medio pueden llegar entre 300 y 500 candidaturas. De esas, solo 30 o 50 pasan el primer filtro. Oh, shit! ¿Y quién hace ese filtro? No el recruiter. Lo hace la plataforma. LinkedIn, InfoJobs, Indeed, todos usan inteligencia artificial para clasificar los currículos antes de que lleguen a ojos humanos. Filtros por palabras clave, formación, años de experiencia, idioma e incluso killer questions que deciden si entras o te vas al limbo. Y cuando el recruiter por fin abre el sistema, dedica alrededor de 10 a 15 segundos a decidir si pasas a la siguiente fase o no. De 10 a 15 segundos. Y no es porque no quiera dedicar más tiempo o que no lo tenga. Es porque ese es el tiempo que un recruiter con experiencia necesita para ver si tu currículo tiene lo que está buscando o no. Sorpresa, 99 de cada 100 veces no lo tiene. Y en un rato hablaremos de por qué. El problema no es que el recruiter sea insensible, es que el sistema se ha vuelto ineficiente por saturación. El volumen de candidatos se ha disparado y la tecnología que prometía humanizar el proceso lo ha hecho aún más impersonal. El ejemplo más claro que te puedo traer es el famoso botoncito azul de LinkedIn Easy Apply, que te lo pone tan fácil a la hora de mandar el currículum que lo acabas mandando a todo lo que se mueve. ¡Que comience la fiesta! ¡Ta, ta! Ese botón es como el me gusta de la desesperación. Un clic rápido, sin compromiso y con cero autocrítica. Vamos, que entras buscando trabajo de director de arte y sales habiendo aplicado a una oferta de director de ventas en Groenlandia sin saber muy bien cómo. LinkedIn te dice, aplica en un solo paso, y tú piensas, ¿por qué no? Sujétame el cubata. Total, que podría salir mal. Pues que ese mismo pensamiento lo han tenido otros 499 candidatos igual de cansados, igual de esperanzados y con la misma foto de perfil mirando al horizonte con determinación laboral. El resultado, el sistema se colapsa. Los reclutadores reciben montañas de currículos indistinguibles y los algoritmos pobres empiezan a sufrir crisis existenciales, tratando de decidir si un social media manager que vendió helados en 2007 encaja en una multinacional. Easy Apply, dicen. Easy para ti. Un infierno para todos los demás. Pero claro, si volvemos a saltar al otro lado de la valla, donde estábamos al principio, pues vemos que los candidatos también nos quejamos. Del ghosting, del silencio, del ya te llamaremos. Pero es que los recruiters también son humanos. Tienen jefes, objetivos y días malos. Y días muy, 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 muy malos. Como tú y como yo. Y aquí es donde suelto la bomba. Bueno, yo no, la soltó el recruiter. El problema no es la tecnología, es el humano que la controla. A veces el recruiter también está saturado, como tú y como yo. Reuniones, prioridades internas, decisiones políticas. El silencio no siempre es maldad, es un sistema saturado y humano a la vez. Y para rematar, también hay malos profesionales en el sector de la selección de personal, como hay creativos que usan Comic Sans, que no valoran a los candidatos, no siguen las políticas de la empresa o simplemente
no tienen ningún rigor profesional y su mayor logro es esperar a que lleguen las vacaciones de agosto. Conclusión. El sistema se ha deshumanizado, pero no por culpa de la IA, sino por culpa de cómo la usamos. Porque, paradójicamente, la inteligencia artificial podría ser la que nos devuelva la humanidad, si la usáramos bien, claro. Podría automatizar respuestas personalizadas en todos los casos, ofrecer feedback e incluso podría evitar sesgos. Pero el problema, una vez más, no es la máquina, es quien aprieta el botón. Y esa es la ironía. Mientras tú te desesperas, los errores humanos deciden tu destino. Así que si el sistema está roto, ¿qué hacemos? Aparte de llorar en el baño de la oficina. Porque está claro que seguir esperando a que el sistema cambie por sí solo, pues no es una estrategia. Primero, deja de aplicar como si fueras un robot. Los recruiters lo notan, sí, en 10 segundos. Y cuando ven un currículum genérico, entienden que no estás realmente interesado. Porque, sorpresa, Control-C, Control-V no cuenta como personalización. Si tú no adaptas tu currículum, ¿por qué esperas que ellos adapten su respuesta? Segundo, habla su idioma, no el tuyo, el suyo. Si la oferta pide Digital Storytelling y tú hablas de Content Design, el algoritmo no lo va a entender. Y si el algoritmo no te entiende, el recruiter nunca te leerá. Tercero, no mandes tu currículum a todas las ofertas de empleo que veas. Aplicar a 100 trabajos no equivale a 100 oportunidades. Equivale a 100 formas de parecer desesperado. Y además te hace invisible. Porque cuando aplicas a todo, no pareces encajar en ningún puesto. Y como tú no tienes el tiempo ni se lo quieres dedicar para adaptar tu currículum a cada una de esas 100 ofertas, pues ya te digo yo lo que va a pasar. Nada. Cuarto, ojo con la sobrecalificación, o como dicen los americanos, estar overqualified. Si aplicas a un puesto demasiado por debajo de tu perfil, serás el más capacitado, pero no la mejor opción. Igual hasta piensas, si soy brillante me eligen fijo. Pero déjame decirte que es la desesperación la que está hablando. Para el recruiter, alguien demasiado bueno significa riesgo. Se va a aburrir, se va a ir y voy a tener que volver a buscar en 6 meses. Quinto, si crees que el problema 3 se soluciona con ChatGPT, vas listo. Subir la oferta de empleo junto a tu currículum a ChatGPT para que la IA lo redacte de nuevo e incluya todos los keywords de la muerte tampoco es la solución. Porque como ya te habrás dado cuenta, no eres el único listóbal que ha pensado en ello. Así que los 500 currículos que llegan a través de LinkedIn pueden ser un match perfecto con la oferta de empleo. ¿Y el resultado? Que el algoritmo abre la puerta y entra hasta el gato. Y al final los 50 que llegan al recruiter son el resultado de jugar a la lotería, no los 50 mejores. Sexto, cuida tu presencia digital. Tu perfil de LinkedIn no es tu currículum, es tu escaparate. El algoritmo lo lee, pero también lo hace el recruiter cuando le han llegado 50 currículos y 2 gatos que encajan a la perfección en el puesto y necesita descartar. Si tu última publicación es de 2019, pues no esperes parecer actualizado, la verdad. Y séptimo, asume que el rechazo es parte del proceso. No como una frase de autoayuda, sino como una realidad estadística. Si de 500 solo miran 50 y entrevistan a 5, tus probabilidades son del 1%. Y no es que no valgas, es que la estadística no tiene sentimientos, como tu ex. Al final, como diría Paulo Coelho, lo que buscamos no es solo trabajo, buscamos reconocimiento. Queremos sentir que alguien, en algún punto, leyó lo que enviamos y pensó, esta persona tiene algo especial y por eso el universo la ha puesto en mi camino. Y eso no lo da ni un sistema ni una palabra clave. Lo da alguien que al otro lado aún decide leer con curiosidad. Y alguien que de este lado sigue creyendo que vale la pena escribir con intención.
Ya sería mala suerte que nunca te respondan porque tu currículum es una verdadera mierda. ¿Verdad? Pues déjame decirte que no lo es. Tu currículum es de p*** madre. Y eso que ni te conozco. Pero es que a veces el no nunca llega porque el puesto nunca existió. O porque la empresa lo publicó para medir el mercado, a ver cómo están las cosas. O porque el cliente lo canceló y nadie avisó a los candidatos. Esos son los ghost jobs. Sí, los trabajos fantasma. Pero como a mí me gusta repartir hostias en todas direcciones, déjame hablarte de los ghost candidates, nosotros mismos. Porque hay perfiles que desaparecen de la nada, invisibles, sin un adiós o un te quiero. La industria publicitaria vive del storytelling, pero en los procesos de selección nos olvidamos de cómo cerrar historias. A veces vemos una oferta más atractiva y nos vamos detrás de ella. Yo mismo me he encontrado con casos en los que tras mandar la offer letter al candidato seleccionado, el c***nazo desapareció. Así que ojito con las malas maneras, como diría tu mami. Al fin y al cabo, el silencio, no importa de quién venga, candidato o recruiter, deja un hueco que acumula frustración, dudas y desconfianza. Y nos recuerda que a veces lo que separa un sí de un no no es talento, sino un sistema que nunca entendió cómo valorar lo humano. Entonces, ¿qué nos queda? No podemos controlar los algoritmos, ni los silencios, pero sí podemos controlar nuestra voz. Podemos contar nuestra historia de manera que un humano, aunque tarde, la vea. Podemos mantener la empatía incluso cuando nos ignoran. Podemos apoyarnos en colegas y redes. Podemos seguir creando, aprendiendo y compartiendo, aunque el filtro diga lo contrario. Los sistemas pueden decidir quién ve qué, pero no pueden decidir quiénes seguimos luchando, soñando y mostrando nuestro trabajo. Ahí reside el sí invisible de hoy, en nuestra persistencia, en nuestra capacidad de mantenernos humanos en medio de procesos que olvidan que lo somos. Y el mensaje que quiero que te lleves hoy, así a modo de conclusión para el episodio, es que quizá nunca sepamos cuántos sí se perdieron en los filtros, pero mientras sigamos defendiendo la creatividad, la diversidad y la humanidad, todavía hay esperanza. Así que si hoy estás buscando trabajo y sientes que tu currículum flota en el vacío digital, recuerda esto: no estás solo en ese limbo. Hay miles de currículums orbitando contigo. Algunos brillan un poco más, otros ya se han resignado, pero todos esperan lo mismo: una señal. Así que para que algún día esa señal pase de un gracias por aplicar a un te estábamos esperando, asegúrate de poner en práctica lo que has aprendido hoy. Cada currículum tiene que reflejar interés genuino y entendimiento del puesto, no solo logros pasados. Aplica solo donde realmente encajes. Tu presencia digital ha de ser coherente. LinkedIn actualizado, portfolio al día, ejemplos recientes de trabajo, etc. Utiliza la inteligencia artificial como herramienta de ayuda, no como gurú milagroso que te va a salvar el culo. Y cada silencio que recibes es información, como ya comentamos en el episodio número 1 de este podcast. Recuerda, es información, no es fracaso. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con ese colega que dice que está abierto a nuevas oportunidades, pero lo único que abre es la boca para quejarse. O con ese recruiter que todavía no ha leído tu mensaje desde mayo. Si eres más de reírte de tu propia desesperación, mándame un email con tus historias a elsiinvisible@gmail.com o conéctate conmigo en LinkedIn y fingimos juntos que tenemos la vida bajo control. Y si te quedaste con ganas de más, visita robertoplatas.com/elsiinvisible, donde encontrarás artículos y reflexiones adicionales sobre el lado oculto de nuestra industria. Gracias por escuchar El Sí Invisible otro día más.
Hasta el próximo brief o el próximo gracias por aplicar.